día lunes en cuarentena acá en la comuna de Santiago. Estamos en calle Agustina entre Morandé y Paseo Bandera. Hay muy poca gente caminando en este lugar, una zona bastante transitada donde hay mucha persona que viene a realizar algún tipo de trámite acá a estos sectores. No sé si nos podemos seguir moviendo, Francisco, si nos podemos desanclar un poco del trípode que estábamos instalados para salir en vivo, pero me gustaría un poco mostrarles para poder desplazarnos un poco de este lugar y llegar acá justamente al Paseo Bandera, que era donde queríamos mostrarle, porque es un lugar donde se ve bastante flujo de personas caminando en una época normal. Incluso en fase 2 se veía lamentablemente que había mucha gente caminando, pero el día de hoy en cuarentena se puede ver que ha disminuido considerablemente el flujo de personas que caminan. Hemos visto farmacias, hemos visto locales de venta de comida, obviamente solamente por el delivery, que están trabajando, lo que disminuye aún más el flujo de personas que está transitando en este lugar. Sin embargo, lo que nos ha parecido, para mala fortuna, la poca fiscalización que hay durante este día. Lamentablemente hay puntos focalizados que se ubican en distintos sectores de la región metropolitana. Son puntos dinámicos, algunos que van, otros que vienen, que se ubican en ese lugar. Sin embargo, acá, por ejemplo, en el centro se puede ver a carabineros que están en el sector del Palacio de la Moneda constantemente en ese lugar. Pero miren, acá, justamente llegando acá al Paseo Banderas, por favor, si podemos revisar un poco imagen en vivo, Francisco, se ve ahora un flujo a lo mejor de personas que están en este lugar realizando algún tipo de trámite en este sector. Vamos a ver a lo mejor si podemos conversar con la señora un segundito. No, apurada, imagínense. Se ven harta gente en este lugar. Intentemos movilizarnos un poco para intentar hablar con algunas de las personas que están en este lugar bastante céntrico, donde por lo general se realizan muchos trámites acá a diferentes sectores. Y el día de hoy se ve, cuando son cerca de las 3:43 que hay mucha gente. A ver, señora, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿la puedo molestar un segundo? ¿Está realizando algún tipo de trámite? No quiere que la grave. Lo último, solamente tiene el permiso de desplazamiento general para venir a realizar este. Sí, además yo vivo acá. Vengo. Ya, el permiso de desplazamiento general, que recordemos son dos, no se pueden sumar durante el fin de semana, solamente uno, y por ende provoca a lo mejor que durante estos días, en la tarde, haya más gente que se pueda ir movilizando. Sí, muchachos, lo escucho. Sí, lo que pasa es que también hay que entender que a partir de hoy día comenzaron varias restricciones que fueron anunciadas la semana pasada, como por ejemplo que solo puede funcionar el comercio esencial, en donde no se puede vender ropa, ni zapatos, ni electrodomésticos. Entonces por eso se ve una menor cantidad de gente en el centro de Santiago, porque esas tiendas no pudieron, por ejemplo, abrir el día de hoy. Exactamente. Sin embargo, en otras partes de la región metropolitana, durante este fin de semana, durante esta mañana, parecía no ser una ciudad con cuarentena. Había un nivel de tránsito, de tráfico vehicular, de tráfico peatonal bien impresionante, y eso se conversa perfecto con las palabras del jefe de la Defensa Nacional de la región metropolitana, quien señaló que el ejército no tenía la capacidad para poder fiscalizar el eje Alameda-Providencia. Señaló, comillas, que están al máximo operacional. Por su parte, el ministro Delgado señaló que estamos haciendo todos los esfuerzos del caso, pero también tenemos que entender que hay otras prioridades. A más de un año del comienzo de la pandemia y con la región metropolitana nuevamente en confinamiento, para muchas personas, la falta de constantes a las medidas que se aplican por falta de fiscalización por parte de las autoridades. Para comprobarlo, por 3 noches el principal eje de Santiago, que es Alameda y Providencia, se pudo confirmar una considerable reducción en la movilidad, pero también el nulo control para quienes andaban en vehículo o incluso caminando a altas horas de la madrugada. En horario de toque de queda. En horario de toque de queda. Y no era un auto, sino se podían apreciar varios autos y varias parejas, incluso caminando con niños. Entonces es ahí cuando se le consulta precisamente a este delegado que fue designado por el presidente, que designan a este jefe de la defensa, y que dice lo siguiente: los esfuerzos que hemos realizado en fiscalización también siempre son insuficientes. No hay más capacidad de fiscalización. Estamos al máximo operacional. En toque de queda se disminuye bastante la circulación, es mucha menos que durante las horas diurnas. Y cuando estamos en cuarentena, nosotros privilegiamos los controles en horas
que no son de toque de queda. Está con nosotros Claudio Rojas, nos gustaría, mientras vemos a Carabineros que se desplaza por bandera, estamos con Claudio Rojas, estamos con el doctor, diputado Juan Luis Castro, expresidente del Colegio Médico, un amigo del programa que siempre está con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo, un abrazo. Encantado, Eduardo, Juli, Claudio también. Gusto saludarle en un día tan complejo como este lunes. Sí, pues. Sí, queremos partir con nuestro abogado, diputado Claudio Rojas. ¿Cómo entender estas palabras del jefe de la Defensa Nacional de la Región Metropolitana, de que el Ejército no tiene la capacidad para fiscalizar? ¿Por qué crees tú que se lo señala de esa manera el general? O sea, yo creo que lo que están haciendo nuestras autoridades hoy en día es un ejercicio de sinceridad. En el sentido de que efectivamente el capital humano que tenemos para poder realizar las funciones de fiscalización se está viendo sobrepasado. Si eso es una realidad, ha ocurrido en Carabineros, está ocurriendo con las Fuerzas Armadas y la verdad que eso es una realidad. Ahora, ¿será conveniente comunicacionalmente hacer saber esto a la comunidad? Me parece que no. Eso sería un despropósito, porque en definitiva mucha gente todavía sigue respetando este tipo de normas en el sentido de que eventualmente puede ser víctima de una fiscalización. Y por lo tanto decirle a la gente hoy en día, estamos a nuestro tope máximo, no vamos a poder efectuar más fiscalizaciones que las que hoy en día tenemos, me parece que comunicacionalmente es un despropósito. Ahora, aquí hay dos formas de verlo. Por un lado, se agradece la sinceridad de parte de las autoridades, porque muchas veces es uno de los cuestionamientos más grandes que hace la opinión pública, pero por otro lado, tal vez desde un punto de vista comunicacional es un despropósito, porque en definitiva no se va a poder dar cumplimiento a lo que se está buscando. Y ojo que sí es cierto lo que dice el jefe de la Defensa Nacional, que el tema del toque de queda se está respetando bastante. Si lo que estamos bastante complicados es con el tema del control diurno, de todas las medidas sanitarias impuestas por la autoridad. Y a todo esto, que esto ha generado una nueva especie de policía estatal que tiene que ver con la Seremía. Hoy en día mucha gente teme mucho más a la acción de la función administrativa de la Seremi que de las Carabineros o que de las Fuerzas Armadas. Sí. De hecho, la Seremía se está transformando en un tremendo órgano fiscalizador y de mucho temor para mucha gente. Lo que pasa es que igual la Seremi tiene una capacidad bastante más limitada. Imagínate, si Carabineros está complicado para fiscalizar, el Ejército también, a la Seremi sí que se le hace difícil la tarea. Primero que todo, pensar y hacer la reflexión. Qué lindo sería un país que no requiera de las policías y del Ejército de andar, comillas, con mucho respeto, paqueando a la gente en las calles. Deme su permiso, que la gente, que tuviésemos conciencia, los que podemos quedarnos en la casa, de quedarnos realmente en la casa y no tener que andar detrás de ellos exigiéndole en un momento tan difícil como este en la pandemia sus permisos, punto uno. Pero punto dos, ya que no somos ese país, ya que no somos esa sociedad, también preocupa en la escasez de fiscalización, porque si no hay fiscalización, no hay miedo a ninguna multa, entonces la gente sale nomás. Sí, el problema, Edu, es que tú lo que estás pidiendo es educación cívica en la gente, entender que cuando existe una norma de carácter excepcional, por el estado excepcional que estamos viviendo, en teoría debería respetarse. ¿Por qué? Porque hay un bien común por detrás que tenemos que proteger. Hay mucha gente que no lo entiende, hay mucha gente que de verdad esto pareciera que fuera Sao Paulo, que fuera alguna ciudad brasilera donde realmente no se entiende nada, la gente sin mascarilla hace lo que quiere, no respeta los permisos temporales otorgados por la autoridad, pero sí hay que ser realista. No tenemos una capacidad ilimitada ni de recursos financieros ni de recursos humanos. Chile es un país que tiene límites y eventualmente estamos llegando a nuestros límites. Sí. Y eso hay que reconocerlo. Ahora, no sé si ustedes prefieren que le mienta a la autoridad y que aprecie el jefe de la Defensa Nacional diciendo no, está todo perfecto, nos sobra personal y todavía podemos seguir abarcando y podemos seguir endureciendo aún más, o prefieren la sinceridad de la autoridad, decirle, dentro de los 60.000 funcionarios que tenemos los turnos de 40.000 y tenemos esto que queda controlado. Está perfecto que sea honesto, que sea sincero, pero esto generó olitas y generó ciertas repercusiones. O sea, mucha gente al escuchar al jefe de la Defensa Nacional de la Región Metropolitana diciendo nosotros no tenemos para cubrir las 24 horas, preferimos enfocalizarnos y estar ahí investigando y viendo lo que pasa durante las horas del día y no después del toque de queda. Bueno, a muchos les causó sorpresa. Es más, nosotros nos comunicamos, nuestro equipo estuvo comunicándose con comunicaciones del Ejército para saber un poquito más allá respecto a esta información. Bueno, y nos explicaban que como estamos en estado de excepción, es el presidente que designa a este jefe de defensa por regiones y el que realiza estas declaraciones es el de la región metropolitana, y que como que dan a entender que los incomoda un poco porque no representa la opinión del Ejército como institución, sino que es un comentario de él a título personal a partir de lo que a él el presidente le comandó hacer, que es básicamente fiscalizar. Ahora, si lo comparamos con la cuarentena que vivimos en esta misma altura del año, pero el 2020, la verdad es que hubo uno que tiene que salir todos los días y que cruza varias comunas, se da cuenta que hay menos fiscalización. Sí, no, eso es efectivo. Yo el jueves vine para acá y ¿qué es lo que les dije? Me pararon los militares, tenía mis permisos, le hago así, me dice, no, pase nomás.
Y quedé yo ahí como... Pero puede ser porque te conocen. No, porque andaba con mascarilla, con todos los implementos necesarios. Entonces, uno siente que están más relajados. Quizás también es propio del agotamiento. Sí, oye, los militares, los carabineros y los seremi, y los fiscalizadores están todos cansados, igual que nosotros. Han tenido demasiado trabajo. Entonces, ahí me gustaría preguntarle al diputado Juan Luis Castro, doctor, ¿qué le parecieron a usted estas declaraciones? ¿Cómo se las tomó? La excesiva sinceridad del jefe de la Defensa Nacional de la Región Metropolitana. Bueno, la verdad, Juli, que también con un cierto impacto, porque a uno le cuesta comprender o compatibilizar que lo que uno ve en las calles son ciertas debilidades en la fiscalización y que la autoridad diga, mire, estamos en el punto máximo, no hay más. Cuesta conciliar ambas cosas, sinceramente. Hoy día me tocó trasladarme, estoy en Ñuñoa en este momento, en Santiago, vine desde Rancagua, y puedo decirles que tampoco en el trayecto de la entrada de Santiago, que se atraviesan muchas comunas, ¿verdad?, hay una fiscalización mayor, ni siquiera en Paine, donde está el límite de las dos regiones. Entonces, yo creo y comparto contigo que el año pasado nosotros vimos más fuerzas de orden, vimos más fuerzas militares. Sí. No estoy haciendo yo una invocación aquí, pero sí creo, y me imagino que esto va a traer alguna cola, porque ya lo están enmendando un poco de alguna manera al general jefe de zona. Algo debe estar ocurriendo, porque es evidente que no es un momento solo de autocuidado el que estamos viendo. Esto no es un autocuidado colectivo. Aquí el estado de catástrofe es decisivo en hacerlo respetar. Y eso pasa, sobre todo en la región metropolitana y en las grandes zonas. Estaba revisando los números hoy día. Fíjate que hay 8 regiones, la mitad de las regiones de Chile tienen indicadores de positividad sobre 10. O sea, 10, no sabemos, 10 para arriba ya se pierde el control del virus completamente. Bueno, Santiago, por supuesto, está muy elevado, Valparaíso, la Araucanía, el Maule, la mitad de Chile. Y esto significa entonces que reforzar el límite, que son las dos situaciones que ocurren, el límite al desplazamiento y el límite a las reuniones. Esos son los dos derechos que están aprobados por el Congreso para que se ejerzan estas atribuciones excepcionales de la autoridad, y queremos que lo haga. Y por eso yo creo que me quedo en deuda, en interrogativo, con una explicación más clara tal vez de la jefe de zona de Santiago, porque no se compatibiliza lo que se observa con la declaración de él de que ya se llegó al punto máximo de dotación, ¿verdad?, en la calle. Sí. No lo sé, me parece extraño, y creo que para las 2 semanas que quedan, porque todos los indicadores dicen que son esta y la próxima muy duras, con números iguales o peores, que se ven desde el miércoles en adelante, nosotros debemos tener un ejercicio de fiscalización más fuerte el que estamos visualizando hoy día. Perdonen que se lo diga con total claridad, pero creo que esto es inevitable para que no haya sensación de impunidad en la gente. Diputado, en torno a lo mismo, esta cuarentena está comenzando, está partiendo, todavía nos queda un buen rato. Y si la primera señal es no tenemos cómo fiscalizar, estamos en la capacidad máxima, y vemos que en las calles hay una ausencia de autoridad, ¿hay alguna manera de ajustar aquello? ¿Hay alguna manera de pedirle al ejército que refuerce esos servicios, que envíe otros funcionarios de otras partes a colaborar en la fiscalización? Porque si no, la cuarentena no va a tener ningún sentido. Y vamos a tener un grupo de chilenos que se saca la cresta y que dice, yo me quedo en la casa. Yo me quedo en la casa, hago el esfuerzo y no salgo y cumplo con lo que me están pidiendo. Pero tenemos otro grupo de personas que dicen, bueno, si no fiscalizan voy a salir igual. Irresponsables, frescos de lo que usted quiera, pero son los tipos que finalmente generan daño, las personas que hacen daño. ¿Hay alguna manera de, a través del sistema, como parlamentario, preguntar? Porque como son además funcionarios del ejército, es distinto ver la información que cuando se trata de carabineros. Nosotros hemos preguntado a candidatos presidenciales, a políticos, ¿qué pasa con el ejército? ¿Cuántos funcionarios son? Etcétera, etcétera. Y siempre nos dicen, no podemos dar las cifras por un tema de materia de seguridad. ¿Se puede ayudar a que esta situación cambie, diputado? Sí, Eduardo, y se puede perfectamente, y lo voy a hacer, pero ahora en la tarde, con el ministro de Defensa, don Waldo Procuriza, que es quien tiene a su cargo finalmente todas las Fuerzas Armadas. Nuestra interlocución nunca es directo con los comandantes en jefe, no se puede, es con el mando político. Entonces, en este caso, el ministro de Defensa, y para Carabineros, el ministro de Interior. Claro. Pero eso lo voy a hacer hoy día porque está dentro de nuestra prerrogativa, y me parece que es evidente que este primer lunes post Semana Santa tiene que ser ejemplarizador, y de hecho se toma como un parómetro. Y aquellos que quieren romper las reglas y ven el escenario van a pavimentar su camino. En cambio, aquellos
que están en la casa y que ven que otros rompen las reglas, se van a sentir, como se siente mucha gente defraudada, decir, pucha, yo hago todo lo que puedo y miro a la ventana y cada uno como Pedro por su casa. Claro. Eso no puede ser, cuando tenemos por delante mínimo 2 semanas, ¿verdad?, tan duras y que necesitamos que se mitigue la expansión de la pandemia con la ayuda de Carabineros y de las Fuerzas Armadas. Entonces, por lo menos eso es lo que yo voy a hacer en lo inmediato para poder pedir una explicación y que se tomen las medidas como corresponde, como todos esperamos en estos días. Perfecto. Diputado, tal como usted lo dice, la situación es crítica. El 2 de abril tuvimos 8.112 nuevos contagios. Las cifras que vienen pueden ser incluso peores. Se habla de esta y la próxima semana que son cruciales. Y si a todo esto de la pandemia y a las críticas que se le ha hecho al gobierno, que fueron exitistas con cuanto a las vacunas y que se les escapó de las manos la pandemia, el día jueves de la semana pasada circulaba el rumor de una fuerte pelea o encontrón entre el presidente de la República y el ministro París, todo a partir de que hay dos versiones. Una que habla de que el ministro París le habría adelantado las medidas que iba a tomar a distintos senadores, como por ejemplo el cierre de las fronteras, antes de comunicarlos abiertamente, mientras que otros hablan de que ya el ministro París habría golpeado la mesa y habría exigido medidas más drásticas y más duras para enfrentar la pandemia y estas malas cifras. Dicen que la moneda pierde el control en el momento más complejo de la pandemia. Para estar hablando de este tema, quiero saludar a la doctora Janet Vega, asesora de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Quiero analizar esto con usted porque la verdad es que cuando deberíamos estar todos más unidos que nunca remando para ir y luchar contra el virus, parece que estamos más divididos.